Bueno, si alguna vez se ha sentido como que su mundo se está desmoronando y la presión es simplemente demasiado para soportarla y se pregunta, Dios, ¿en dónde estás? Si alguna vez se ha sentido así, se va a identificar con la historia que vamos a leer el día de hoy. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios hoy? Si está listo, diga estoy listo. Vamos, escríbalo en los comentarios. Si está viendo en línea, simplemente escríbalo en los comentarios. Estoy listo. Vamos a empezar hoy en Ruth, en el Antiguo Testamento, Ruth capítulo 1. Y vamos a ver una historia muy poderosa de una persona cuyo mundo se vino abajo. Y ella cayó en amargura y vamos a ver cómo Dios vuelve su amargura y su quebrantamiento en una historia muy poderosa de redención, lo cual es mi oración de que Dios haga por usted el día de hoy si usted siente que su mundo se está desmoronando. Ruth capítulo 1 y verso 1 dice esto: en los días en que los jueces gobernaban, había hambre en la tierra. Así que un hombre de Belén de Judá, junto con su esposa y sus 2 hijos, se fue a vivir por un tiempo en la ciudad de Moab. Ahora, Elimelec, el esposo de Noemí, murió y ella se quedó con sus 2 hijos. Se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa, como Oprah Winfrey, la de la televisión. Luego tuvo su propia televisión llamada OWN, OWN. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Después de vivir allí unos 10 años, también murieron Maglón y Quilión. Y Noemí se quedó sin sus 2 hijos y su marido. Hagamos una pausa aquí y volveremos al texto. Solo para asegurarnos de que entiende el contexto. Esto fue durante la era en que Israel no tenía un rey. Y durante este tiempo los jueces gobernaron y la gente vivió durante unos 350 años bajo completo caos. Al revisar lo que leemos en el texto, sabemos que Elimelec y Noemí estaban casados y tenían 2 hijos. Y esta hambruna masiva llegó a su tierra natal en Belén, así que no tenían comida para alimentar a sus hijos, no sabían qué hacer y no conocemos los detalles, no sabemos si fue idea del marido y ella solamente estuvo de acuerdo, no sabemos si los 2 estuvieron de acuerdo, pero hicieron una muy mala decisión al dejar el lugar donde Dios los había llamado y moviéndose hacia el territorio enemigo. Y vemos que esta decisión terminó costándoles mucho más de lo que usted se puede imaginar. Nuestro texto nos dice que la vida de Noemí se vino abajo. Su marido había muerto y podría usted pensar, bueno, al menos tiene a sus 2 hijos. Pero más o menos 10 años más tarde, ella no solamente pierde a un hijo, sino a los 2. Y se encuentra con muy pocas opciones. Ella podría haber sido una esclava, pudo haber vendido su cuerpo como prostituta o pudo haber sido una mendiga en un país extranjero simplemente tratando de sobrevivir. Entonces ella le dice a sus nueras, oigan, regresen a sus ciudades, yo voy a regresar a la mía, a regresar a una mejor vida. Y es ahí cuando Ruth, su nuera, le dice el famoso verso de bodas, lo cual me ha resultado muy gracioso siempre porque es una nuera diciéndoselo a la suegra y sin embargo usted se lo dice a su amorcito en las bodas y ella le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Completamente destruida y devastada, sin esperanza en el sentido humano. Noemí vuelve a su tierra natal y las escrituras dicen en el verso 19, así que las 2 mujeres continuaron hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, todo el pueblo se conmovió por ellas. Y las mujeres exclamaron, ¿puede ser esta Noemí? Ahora déjeme decirle que esto no fue en una manera positiva como, ¡ay, es esta Noemí! ¡Oh, mujer, te ves tan bien! No, no fue así en lo absoluto. Fue más como, ¿puede realmente ser esta Noemí? Se ve horrible. Parece que su vida se ha derrumbado. Y Noemí dice esto, ella dice, no me llamen más Noemí. Noemí significa agradable o dulce. Ella dice, no me llames agradable o dulce. Ella dice, llámenme Mara, que significa miserable o amargada. Llámenme amargada, dice, porque el Señor Todopoderoso, Dios, ha vuelto mi vida muy amarga. Luego ella dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta con las manos vacías. Este es un mensaje para cualquiera de ustedes quien comenzó lleno, pero regresó vacío. Si usted se encuentra confundido e incluso amargado con Dios,
El título de este mensaje hoy es Cuando Dios no tiene sentido. En línea, aquellos viendo en línea, únanse conmigo en oración. Padre, te pedimos que por el poder de tu Espíritu y la verdad de tu palabra, Dios, que tú nos des una limpieza profunda de cualquier amargura, confusión o ira hacia ti. Dios, ¿aceptarías tú nuestro quebrantamiento, nuestras preguntas sin respuesta e incluso nuestro dolor? Y Dios, te pedimos que tú nos redimas por el poder de tu Hijo Jesús. Oramos esto en su nombre y todos dicen amén y amén. Incluso puede ponerlo en los comentarios. Si está con nosotros el día de hoy en línea, escríbalo en los comentarios en donde quiera que esté. Yo no puedo describirle a usted qué tan emotivo ese último verso es para mí. Realmente me golpea de una manera que es difícil de describírselo. Ella dice, llámenme Mara, estoy amargada. Y luego ella dice, me fui llena, pero volví vacía. Supongo que puede haber algunos de ustedes que incluso pueden relacionarse con esto en su vida. Podría haber soñado con una vida llena de bendiciones relacionales y en cambio se encuentra con un quebrantamiento en sus relaciones. Y usted se pregunta, Dios, ¿en dónde estás? ¿Cómo terminé yo aquí? Quizás usted esperaba y oró y soñó con una vida llena de significado e impacto y ministerio y sin embargo se encuentra con una vida llena de dolor y de pérdida y se pregunta, Dios, ¿en dónde estás? Yo puse mi confianza en ti. Hice lo que me pediste que hiciera, intenté realmente muy fuerte hacer, hice mi plan de lectura de la Biblia durante toda una semana, fui a la iglesia, fui bautizado, traté de dar ofrendas, traté de ser una buena persona y esto es lo que obtengo, Dios. Dios, ¿en dónde estás? Yo confié en ti, yo creí en ti, traté de seguirte y me fui lleno y ahora vuelvo vacío. Soñé con algo mejor y aún así aquí estoy hoy sintiéndome desesperanzado. Mientras vemos esta historia, es interesante para mí que hay dos grandes ideas que surgen de esta historia y yo quiero intentar resaltarlas para usted. La primera es que, si usted está tomando notas, escríbalo. Aprendemos que la dirección equivocada siempre le conduce al destino equivocado. ¿Cierto? Cada vez que usted va en la dirección equivocada, nunca llegará al destino deseado. Y honestamente, no me gusta decir las palabras siempre o nunca a menudo, pero en este caso, siempre es siempre. Por ejemplo, si mi destino es hacia usted, pero yo camino hacia las pantallas, no importa cuánto tiempo yo camino, nunca llegaré al destino deseado si siempre voy en la dirección equivocada. Y el problema para algunos de ustedes ahora mismo es que se preguntan, ¿por qué Dios no me vienes a ayudar? ¿Por qué me siento tan insatisfecho? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué la vida no sale como yo quiero? Dios, ¿por qué no puedo sentir tu presencia? Dios, ¿por qué no sé en dónde estás? Y la razón podría ser es porque usted le está dando la espalda a Dios. Usted nunca va a terminar en el lugar correcto cuando usted va en la dirección equivocada. Y eso es lo que Noemí estaba haciendo. Su trayectoria era lejos de Dios, lejos de donde ella fue llamada a estar. Ella iba a ser bendecida en Belén y ella se dirigió al territorio enemigo en Moab. Es casi imposible describirle a usted lo perverso y malvado que la gente de Moab era, mientras ellos servían a un Dios falso. De hecho, si alguna vez ha estado en un lugar, ¿cuántos de ustedes conocen una ciudad a la que realmente no le gusta? Usualmente usted dice, ay, no quiero ir, ¿está bien? ¿Cómo cree usted que Dios llamó a Moab? Le voy a decir lo que él pudo haber dicho. Él pudo haber dicho es la axila del Medio Oriente. Él no lo hizo. Pudo haber dicho, bueno, es una buena parada en el camino, pero no lo hizo. Lo que Dios llamó a Moab fue uno de los... Bueno, muestra cómo él se sentía al respecto. Él dijo esto en Salmo 60 y verso 8. Moab es mi lavabo. En otras palabras, si tengo los pies sucios, me lavo mis pies en Moab. Desprecio Moab. Y una de las razones por las que era tan perverso es que los moabitas adoraban al dios falso Quemos. Y Quemos era similar a Baal. Quemos, el mismo nombre significa destructor. Y uno de los
cosas más perversas de Quemos era que él exigía sangre. Entonces hubo muchas veces sacrificios humanos, así como de niños y bebés, hacia este Dios falso llamado Quemos. Entonces, ¿qué hizo Noemí? Noemí dejó donde ella se supone que debía estar y se dirigió en la dirección equivocada hacia el enemigo y su territorio, y descubrió que la dirección equivocada siempre le conduce al destino equivocado. Ahora, yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿está su vida dirigida hacia las cosas de Dios? Quiero que se tome un momento y lo piense. ¿La trayectoria de su vida apunta hacia las cosas de Dios o hacia las cosas de este mundo? En su corazón, su mente se dirigen hacia las cosas que son eternas, que honran a Dios. Y mi suposición es que algunos de ustedes incluso podrían decir, bueno, en algún momento así fue. Quiero decir, me despertaba y Dios estaba en mi mente y yo lo buscaba temprano en la mañana, y luego quería que mi vida le importara a Él más que nada, y yo buscaba formas de ser una bendición y escuchaba su voz y era dirigido por su espíritu, pero tal vez en algún momento en el camino se distrajo por un ratito. Y tal vez fue un nuevo trabajo, quizás fue un novio muy, muy lindo. Quiero decir, estamos hablando muy, 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 muy lindo. Puede que haya sido que usted estuvo encerrado durante todo un año y finalmente pudo salir de la casa e ir a comprar nachos. Gloria a Dios. Y en un lugar en medio del camino, en lugar de dirigirse hacia el destino correcto, usted simplemente se distrajo un poquitito. Quizás COVID lo sacó de su ritmo. Tal vez usted tenía intimidad con Dios y la iglesia y compañerismo, y cuando estaba sirviendo y estaba en un grupo y tenía momentum espiritual, pero los ritmos se estropearon y de repente usted estaba un poquito fuera del lugar. Tal vez usted se decepcionó de Dios. Usted pensó que Él iba a hacer algo y Él no lo hizo, y en lugar de perseguirlo a Él, simplemente se desvió un par de grados. Quizás, sin siquiera saberlo, simplemente un día se despertó y se dio cuenta de que se había desviado mucho del objetivo. La pregunta que quiero que piense es esta. ¿Está su corazón, está su mente dirigiéndose hacia Dios? Porque la dirección equivocada siempre conduce al destino equivocado. La segunda cosa que nosotros aprendemos de esta historia es muy importante, es número 2. Una visión distorsionada de Dios siempre le conduce a una visión distorsionada de la vida. Cada vez que no vemos a Dios como Él es, empezamos a interpretar erróneamente lo que vemos que sucede a nuestro alrededor. Y vemos esto en Noemí también. ¿Qué es lo que ella hace? Curiosamente, ella empezó a culpar a Dios cuando era ella la que se había quedado en Moab por una década. Piense esto, ella había estado lejos de su casa, lejos de su Dios, fuera de la voluntad de Dios durante 10 años. Y porque ella estaba lejos de las cosas de Dios, la distorsión de cómo ella vio a Dios luego descoloraba todo lo que ella veía en la vida. Y eso la llevó a la conclusión de que Dios había amargado su vida. Es todo culpa de Dios. Dios me defraudó. Dios no hizo lo que se supone que debía haber hecho. Y esa puede ser donde algunos de ustedes se encuentran ahorita. Sin siquiera saberlo, usted se ha alejado de la trayectoria correcta y se ha ido en la dirección equivocada y tiene una vista distorsionada de Dios y se pregunta dónde Él está y por qué Él lo decepcionó. Y sin siquiera darse cuenta, usted puede que despierte y reconozca que está un poquito amargado con Dios. Yo no sé por qué lo hiciste y pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. Si usted se siente así, mire, lo entiendo. Yo recuerdo que la temporada de la amargura más profunda que he tenido hacia Dios en mi vida fue cuando yo estaba en la universidad. Le mostraré algunas fotos de mi hermana pequeña, Lisa. La del medio era una fotografía de un fotógrafo, Olaf Mills. Algunos de ustedes se acuerdan de él aquí en Oklahoma. Las de los lados han de haber sido días de fotografías en mi casa porque tenemos la misma ropa, una afuera y una dentro de la casa. Pero Lisa, nacimos en el mismo día, 3 años después. Mire, tenemos el mismo cumpleaños. Entonces ella era mi regalo de Dios cuando yo tuve 3 años de edad. Eso es lo que mi familia siempre me dijo y ella ha sido eso. Nosotros hemos estado muy cercanos durante toda nuestra vida. Y yo descubrí, cuando yo estaba en la universidad, mi familia descubrió que había un hombre quien había manipulado y abusado de mi hermana, también de varias otras niñas por años.
Cuando ella estaba en el 6º grado, tenía un maestro de 6º año a quien voy a llamar Max, no es su verdadero nombre, pero Max se aprovechó de ella y de otras niñas durante años. Bueno, como usted se puede imaginar, alguien quien soy muy cercano a mi hermana y quien amo con todo mi corazón, cuando me enteré, me molesté muchísimo y estaba completamente consumido por la amargura y la rabia. Y sí, estaba amargado con Max y yo quería que él pagara, yo quería hacerle daño, pero estaba enojado conmigo mismo también porque como no me di cuenta qué estaba pasando, qué pasa conmigo. Sin embargo, más que todo, yo estaba enojado con Dios. Dios, ¿cómo pudiste permitir esto? ¿En dónde estabas? ¿Qué clase de Dios permite que un monstruo así se aproveche de niñas inocentes? Llámenme Mara, llámenme amargado. Dios, porque tú no hiciste lo que pudiste haber hecho y yo no puedo soportar eso. Salí lleno, pero volví vacío. Dios, ¿por qué demonios permites que esto suceda? Noemí se sintió de esta manera. Llámenme Mara. Lo que es interesante es que Noemí hizo y cometió 2 grandes errores. El primer error es que ella se fue de Belén, dejó las bendiciones de Dios y se fue a territorio enemigo. El segundo error que ella cometió es que ella culpó a Dios. Dios, todo es tu culpa, a pesar de que ella se mantuvo alejada durante más de una década. Pero Noemí hizo una cosa bien. Y me encanta esto. Sus raíces aún estaban con Dios y llamó a Dios por una palabra muy específica y con un nombre. Lo que descubrí es que lo que usted llama a Dios refleja que también usted lo conoce. Yo quiero que piensen esto. La forma en que usted ve a Dios y cómo usted se dirige a Él, cómo usted lo llama, refleja que también lo conoce. Por ejemplo, si usted se refiere a Dios como, sí, el señorón allá en el cielo o el hombre allá arriba de las escaleras, le garantizo que usted no lo conoce bien. Porque una vez que usted lo conoce y una vez que usted lo ha experimentado a Él y una vez que usted ha sido transformado por Él y una vez que usted haya probado y visto la bondad de Dios y una vez que usted ha sido perdonado por Dios de una manera que usted nunca entendería y una vez que usted ve su soberanía y su bondad obrando en todas las cosas, incluso en las cosas malas para hacer el bien a aquellos que le aman, de repente usted lo llama como Salvador o Redentor. Y Él es mi roca y Él es mi escudo, Él es mi Dios y Él es mi consolador. Él es mi Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Él es mi justicia, Él es mi amigo. Él está siempre conmigo, Él nunca me deja, Él nunca me abandona. Alguien aquí tiene que darle a nuestro buen Dios alabanza por quien Él es. Cuando usted conoce a Dios, usted lo llama por nombres íntimos y lo que Él hace es revelar su dolor en medio de un poquito de fe. Ella dice, llámenme Mara, porque ahora vea cómo ella le dice, el Dios Todopoderoso, el Todopoderoso hizo mi vida muy amarga. El nombre hebreo para Dios que se traduce como Todopoderoso es El Shaddai. De hecho, esto es el Shaddai en hebreo y esta palabra significa esto. El Shaddai significa Dios es siempre amplio. No importa lo que yo estoy pasando, su presencia es adecuada. Dios siempre es suficiente. Una traducción muy literal sería esta, que Dios es exactamente lo que usted necesita cuando lo necesita. Él es el Shaddai, Él es amplio, Él es adecuado, Él es suficiente. Él siempre está ahí. Todo lo que usted necesita en ese momento, Dios es exactamente lo que usted necesita en ese momento, en este tiempo, en este lugar. Por su poder es exactamente lo que usted necesita. Él es el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. Lo que es tan poderoso es que usted puede ver cómo la historia se desarrolla. Noemí está quebrantada, ella está confundida, ella no conoce, no sabe dónde está Dios. Ella le dice a sus nueras, vuelvan a sus casas. Y Ruth dice, no, yo quiero quedarme contigo. Y Ruth espera pacientemente a que Dios le traiga al hombre adecuado. Y usted puede leer la historia muy poderosa de cómo Dios le trajo a Booz, quien era un hombre muy guapo,
era un hombre muy rico y era un hombre muy conforme al corazón de Dios. Señoras, en una nota al margen, cada vez que usted tiene un hombre guapo, más un hombre rico, más un hombre que es conforme a Dios, eso igual a un marido. Vamos, alguien en esta casa, no se conforme con menos. No se conforme con menos, espera por su voz. Y en Ruth capítulo 4 usted ve cómo Dios bendice esta misma relación muy especial y de la ruptura y quebrantamiento de Noemi a través de ahora un linaje por matrimonio. Vemos esto en el verso 13 del capítulo 4 de Ruth. Dice, Booz, el nuevo hombre de Dios en la historia de Ruth, tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Cuando le hizo el amor, el Señor le permitió a ella concebir y dio a luz a un hijo. Las mujeres dijeron a Noemi, alabado sea el Señor, quien este día no te ha dejado sin un guardián redentor. Que Él se vuelva famoso por todo Israel. Él renovará tu vida y te sostendrá en tu vejez. Tu nuera, quien te ama y quien es mejor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz a este niño. ¿Qué hizo Noemi? Me encanta esto. Las escrituras dicen que Noemi tomó al niño en sus brazos y lo cuidó. Y las mujeres que vivían allí dijeron, Noemi tiene un hijo, y lo llamó Obed. Ahora vea esto. Él es el padre de Isaí, quien es el padre de David. Lo llamaron Obed, que significa siervo de Dios. Y yo quiero que vuelva a ver otra vez que Obed era el padre de Isaí y Isaí era el padre de David. De hecho, quiero mostrarle en la pantalla una historia generacional muy poderosa que es demasiado larga para que la leamos, pero durante un periodo de más o menos 1000 años, usted ve el linaje que Dios sacó de esta historia de quebrantamiento. Obed, el padre de Isaí. Isaí, el padre del rey David. David, el padre de Salomón. Una y otra vez, generación tras generación, el poder de Dios obrando en su providencia y en su plan y en su bondad hasta Matán, el padre de Jacob. Y luego, ¿qué vemos? Jacob, el padre de José, el esposo de María, y María, que alguien me ayude aquí, es la madre de Jesús, quien es llamado el Mesías. Y del linaje de quebrantamiento de Noemi, Dios produjo plenitud y produjo sanidad a través de Jesucristo. Fue del dolor y de la amargura y del quebrantamiento que la bondad y la fidelidad de El Shaddai, el Dios, quien es exactamente lo que necesita cuando lo necesita, que trajo a un Salvador a este mundo. A través del quebrantamiento Dios trajo sanidad. Y eso es exactamente lo que Dios puede hacer por usted hoy. Esta es una palabra para alguien hoy, en este momento, en su dolor, en su quebrantamiento, en su amargura. Nuestro Dios le trae una palabra que será exactamente lo que usted necesita. Es su amor por usted, es su poder por usted, es su bondad para darle esperanza en medio de su dolor. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por mi familia. En medio de una amargura muy profunda hacia Max y hacia mí mismo y hacia Dios. Y fue en mi quebrantamiento que encontré el perdón de Cristo. Fue que Jesús me perdonó por cosas abusadoras que yo hice y por cosas odiosas que hice. Y cuando llegué a la fe en Cristo, uno por uno mi familia comenzó a despertar a las raíces de la fe espiritual. Y reconocimos que era hora de que hiciéramos lo que Jesús había hecho por nosotros. Era hora para que nosotros por fe hiciéramos la última cosa que queríamos hacer. Y eso fue perdonar al hombre quien había abusado de mi hermana y de otras personas. Entonces oramos y luchamos mucho y luego decíamos, Dios, hazle algo, tu elección, haz lo que quieras, hazlo como conforme a tu voluntad. Pero luego nuestras oraciones se suavizaron con el tiempo. Dios, ayúdanos a perdonarlo y ayúdalo a conocerte. Y Max tenía una distrofia muscular y se estaba muriendo, lo que al principio pensé que era una sentencia muy justa para él. Y mientras él estaba en un hospicio, nuestra familia le escribió una carta. Y le dijimos acerca de la gracia de Jesús que habíamos experimentado y le ofrecimos al hombre que no merecía nada más que condenación, le ofrecimos la misma gracia que habíamos experimentado. Y más tarde nos enteramos por medio de la enfermera del hospicio
que la carta no solamente lo había ministrado a él, pero que la había ministrado a ella también. Y ella comenzó a seguir a Jesús debido a esto. Y de acuerdo a ella, él también lo hizo. Y el poder de toda esta historia de lo que le sucede a una niña que ha sido abusada y herida es que la buena noticia es que años más tarde, esta es su familia. Está casada con un hombre muy piadoso que es cercano a vos. Increíbles hijos. Y mi hermana Lisa, fuera de su quebrantamiento, ahora se siente llamada por Dios a ayudar a otras mujeres a recuperarse del mismo tipo de abuso. Dios tomó el quebrantamiento y trajo redención. Lo que quiero hacer hoy es hablar con alguien quien salió lleno y regresó vacío. Quiero hablarle a alguien hoy quien tiene amargura hacia Dios y se pregunta en dónde está Dios y por qué Dios no hizo y por qué Dios no ha hecho lo que usted pensó que iba a hacer. Quiero hablarle a alguien hoy quien puede estar decepcionado porque usted no consiguió el trabajo que quería o porque no puede concebir un bebé. O porque todavía no está casado y pensó que ya estaría casado para este momento. O porque usted está casado y su matrimonio aún está luchando el día de hoy. Quiero hablar con alguien que está confundido porque todavía está luchando contra una adicción o luchando contra la depresión. Quiero hablar con alguien hoy quien está confundido y no sabe en dónde está Dios. Y tal vez usted tiene un resentimiento. Quiero recordarle que usted nunca llegará al lugar correcto si está caminando en la dirección equivocada. Si usted se aleja de Dios hoy, yo le animaría con muy simplemente darse la vuelta al Shaddai, a volverse a Él, a invocar el nombre de Él, a clamarle a Él, a arrojar todo el peso de sus heridas sobre Él, que confíe en Él nuevamente y llegue a conocerlo íntimamente. Llámelo por el Shaddai, el Dios quien es amplio, el Dios quien es adecuado, el Dios quien tiene todo lo que usted necesita en el mismo momento en que usted lo necesita. Y si usted se encuentra herido y roto, confundido, sintiéndose traicionado, quizás usted está atrapado en Moab, cuando Dios quiere bendecirlo en Belén. Si usted está yendo en la dirección equivocada, regrese a Dios. Deje que Él redima su pérdida. Deje que Él redima su corazón. Deje que Él sea todo lo que usted necesita cuando lo necesita. Déjelo tomar lo que sea que le esté probando en este momento y lo redima y lo convierta en su testimonio, donde usted declara la bondad de Dios. Deje que Él tome su lío en su vida y de el poder de declarar un mensaje de redención, la bondad, el poder, la gracia y la gloria de Dios en su vida. Deje que Él se lleve su miseria como lo hizo con mi hermana y de alguna manera por su poder convertirlo en un ministerio para ayudar a alguien más a sanar del quebrantamiento y el dolor. Porque ¿quién es Dios? Él es el Shaddai, Él es exactamente lo que usted necesita cuando lo necesita. Si usted está sufriendo, Él es su consolador. Si usted se siente débil, Él es su fuerza. Si usted se siente enfermo en este momento, Él es su sanador. Nuestro Dios es lo que usted necesita. Él es gozo en medio de su dolor. Él es su ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Él es el Shaddai. Él es exactamente lo que usted necesita cuando lo necesita. Así que si usted empezó lleno y se encuentra vacío, mire en qué dirección está viendo, porque Dios puede que quiera bendecirle en Belén. Pero usted tiene que salir de Moab. Y un día, usted se despertará, e incluso en medio de sus preguntas sin respuesta, e incluso en medio de su dolor, y reconocerá que cuando Dios es todo lo que usted tiene, Dios sigue siendo todo lo que necesita. Él es suficiente. Él es el Shaddai. Él está aquí. Él se preocupa por usted. Él es amplio. Él es adecuado. Él es suficiente.
no se quede estancado en la amargura de Moab, cuando Dios quiere bendecirle en Belén. Entonces, Padre, hoy te pedimos que por tu gracia, por tu poder, por tu presencia y por tu amor, traerías redención, Dios, donde hay quebrantamiento, y sana, Dios, en donde haya dolor. En todas nuestras iglesias y en aquellos de ustedes en línea, mientras está orando, tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes en este momento pueden tener una expectativa no satisfecha, una decepción y se encuentran con algunas preguntas sin respuesta? Necesita la redención de Dios, necesita su sanidad, necesita su esperanza. Levantaría sus manos en alto ahora mismo. Pónganlo en los comentarios. Necesito la ayuda de Dios, necesito la ayuda de Dios. Pónganlo en los comentarios. Tenemos muchas personas el día de hoy haciéndolo. Quiero orar por usted. Dios, sé que al igual que Noemí, al igual que mi hermana, al igual que tanta gente, a veces todo lo que podemos ver es nuestro dolor. Dios, en medio de nuestro dolor, ayúdanos a verte a ti como el Shaddai, el Dios quien aún está con nosotros y es exactamente lo que necesitamos. Dios, en este momento, ayúdanos a conocerte íntimamente, a confiar en ti, y de la misma manera en que trajiste a Booz y trajiste a Obed, a una generación de generaciones y redimiste la historia de el quebrantamiento al traer al Mesías, el Hijo de Dios Jesús. Dios, traerías tu redención a través de nuestro quebrantamiento. Traerías sanidad, Dios, a nuestro dolor. Padre, te pido que lo que sea que alguien está enfrentando ahora, que en este momento por tu poder, tú seas lo que ellos necesitan, que tú seas el Shaddai, exactamente lo que necesitamos, Dios, cuando lo necesitamos. Mientras ustedes continúan orando el día de hoy, algunos de ustedes que van a llegar a conocer a Dios de una manera que nunca antes lo habían conocido. Y después de que yo le he servido a Él por años y años, creo que he descubierto que a veces Dios incluso permite que usted llegue a un lugar en su vida donde usted casi se siente que está tan bajo que no hay otro lugar donde usted pueda ver, donde usted finalmente reconoce que usted lo necesita a Él, necesita su ayuda, necesita su poder, su gracia, necesita su perdón. Para aquellos de ustedes en este momento que reconocen que para usted Dios puede ser como el hombre de allá arriba o aquel del cielo, usted no lo conoce íntimamente, y lo que quiero que entienda es que Dios quiere revelarse a usted. Él es un Dios amoroso que se preocupa mucho por usted. Él le ama tanto que llegó a ser uno como usted en la persona de Jesús. Jesús era Dios en la carne, perfecto en todos los sentidos. Jesús amaba a la gente rota, gente como usted y gente como yo. Jesús dio su vida en una cruz. La razón por la que Él hizo esto es porque Él era el inocente quien murió en nuestro lugar como el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. Algunos de ustedes ahora mismo sienten el peso de su pecado. Han lastimado gente, han hecho algunas cosas de las que usted se avergüenza, de las que no quiere hablar. Usted se pregunta, ¿cómo podría yo ser suficientemente bueno para Dios? Déjeme aclarárselo, usted no puede, ni yo tampoco. Nunca podríamos ser suficientemente buenos para Dios. Es por eso que Él envió a Jesús. Jesús era bueno. Él fue el sacrificio perfecto. Le animo el día de hoy que usted venga a Jesús, venga a Él, acérquese a Él como ustedes. Venga a Él con sus heridas, con sus miedos. Venga a Él con sus preguntas y sus cargas. Venga a Él con su pecado. Y dígale, Jesús, tómalo todo, perdóname, hazme nuevo. Cuando usted lo haga, Dios le perdonará todos sus pecados, Él le sanará su quebrantamiento, Él le hará nuevo. Hoy en todas nuestras iglesias, y aquellos de ustedes viendo en línea reconocen que necesitan su gracia, necesitan su perdón, su oración es simplemente estoy, me voy de Moab y regreso a Belén, me vuelvo de la amargura y me alejo del quebrantamiento y me vuelvo a Jesús, le doy mi vida, me dejo mi pecado y le doy mi vida a Jesús. A los que hoy dicen, sí, esa es mi oración, quiero conocerle a Él, necesito su perdón, dejo el pasado, confío en Jesús hoy por fe. Yo entrego mi vida a Jesús. Si esa es su oración, levante sus manos en alto ahora por todo el lugar. Tenemos personas llamando a Jesús y su nombre en todo el lugar. Usted en línea, póngalo en los comentarios, le doy mi vida a Jesús. Necesito a alguien aquí para darle alabanza a Dios y decirle gracias porque hemos visto vidas cambiadas por la bondad de Dios, el Shaddai, exactamente lo que necesita cuando lo necesita a Él. Y me encantaría si hoy que está viendo usted en línea o está en un lugar físico, puede orar en voz alta con aquellos que le rodean. Oremos. Padre Celestial, perdona todos mis pecados. Jesús, sálvame. Hazme nuevo
Lléname con tu espíritu para poder conocerte y mostrar tu amor. Convierte mis pruebas en un mensaje. Convierte esta prueba en mi testimonio. Te glorificaré en todo lo que hagas. Gracias por la nueva vida. Yo te doy mi vida. En el nombre de Jesús yo oro. ¿Puede alguien celebrar a El Shaddai, la bondad de Dios? Él es lo que usted necesita cuando lo necesita.